Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, Vivir Mejor con Arabela. Hoy te vengo a presentar los virus respiratorios, ya que aquí en el hemisferio norte, en España, estamos en otoño, en pleno ya llegada del frío, a las puertas del invierno, y bueno, pues como no podía ser de otra manera, estos virus pues se hacen la aparición cuando menos les esperamos y les queremos invitar. Así que nada, como son nuestros invitados menos deseados, vamos a prepararnos para que no nos pille desprevenidos. Ya sé que seguramente no os lo conozcamos todo, pero bueno, siempre viene bien estar informados, y yo os vengo a dar hoy consejos de farmacia con respecto a todas estas dudas y presentaros los virus respiratorios. Luego después alternativas y consejos de farmacia sobre ellos. Vamos a empezar por el virus del resfriado, que está producido por el rinovirus y cursa con congestión nasal, estornudos, lagrimeo, dolor de garganta, tos, y que es gradual. Se diferencia de otros virus porque empieza poco a poco y a los 2 o 3 días alcanza su máximo apogeo, es cuando peor estás. ¿Vale? Y bueno, pues ¿qué se recomienda? Recomendamos desde la farmacia lavados nasales con suero fisiológico y agua de mar, los sprays típicos que se venden en todas las farmacias. Anticatarrales, por supuesto, y equinacia es la parte, la parte en fitoterapia, la parte natural que puedas tener también como opción, si así lo deseas, pues también para que lo tengas en cuenta y te apuntes esta planta que es tan famosa, que mejora el sistema y modula el sistema inmunitario. Equinacia. Y luego después tenemos el dextrometorfano, que es a nivel de jarabe para la tos como tal, que sería el antitusivo que calma bastante la tos cuando cursa con tos seca irritativa, y bueno, pues es un antitusivo bastante eficaz en este tipo de toses. Y el Iantén pues también hace un poquito a las dos cosas, es para la tos seca y la tos productiva para las dos, es un antitusivo y también un mucolítico. Es válido es una planta un poco mágica, que la llamo yo, porque es válido para los dos tipos de toses. Y luego la drosera, que hace un poquito de dextrometorfano, ¿vale? Es el dextrometorfano natural. Esa planta, si te la quieres apuntar, pues también es una buena opción, si así lo deseas, como he dicho, en natural. Y los antihistamínicos como cloperastina, pues también podría ser otra opción en jarabes, y el propóleo, que sería un antiséptico natural que ayuda también a los dolores de garganta y a que no proliferen más si es que hay alguna bacteria que está empezando ahí a hacer de las suyas, que no vayan a más y que frenen su crecimiento y no lleguen a crear una infección bacteriana. Podría ser también una muy buena opción, ¿vale? Un bacteriostático, un bactericida y antiséptico, donde los haya, será de los mejores y las mejores opciones. Desde aquí encarecidamente lo recomiendo. El propóleo es un producto mágico que lo recomiendo a todo el mundo. Yo desde la farmacia, todo lo que contenga propóleo en esta época del año es bienvenido para niños y adultos. Desde luego. No está patrocinado el vídeo, desde luego, ya os lo adelanto, pero soy una fan de este producto, puesto que ya lo tengo más que comprobado, que todas las personas que lo han probado han dado fe de sus beneficios. Dicho esto, he hecho el paréntesis, pues vamos a por la gripe. Influenza. Lo produce ese virus, ¿no? Llamado así. Pues se diferencia del resfriado porque es contagiosa y repentina. No es como el resfriado, que es gradual, ¿no? Como hemos dicho, es la diferencia. Se caracteriza por fiebre, tos seca, congestión o moqueo, ¿sabes? O puedes tener una cosa u otra, que son dos cosas distintas, como antagonistas.
Dolor muscular, que es muy peculiar, ¿vale? Dolor de cabeza y fatiga. En la gripe es muy común que ocurra eso. ¿Qué podemos hacer? Tomar analgésicos, paracetamol, para bajar la fiebre y calmar esos dolores, porque es que no hay otra manera, o sea, desde luego. Y luego para reforzar, si queremos también, si así lo deseamos, como hemos dicho, también como en el otro lado, para mejorar nuestro sistema inmunitario y reforzarlo y ayudarlo un poquillo, para que salga antes del atolladero, pues podemos darle algún complemento que esté a base de equinacia. Luego después los jarabes para reforzarles en caso de que tengamos tos, también a base de Drosera, que ya dijimos que era el dextrometorfano natural, el dextrometorfano también, si lo queremos tomar tal cual, químico como tal, en jarabe, también pues, es otra opción, o la cloperastina, que es un antitusivo que calma bastante la tos, para la tos seca irritativa, como el dextrometorfano, que es para ello, ¿vale? Pero la cloperastina, a diferencia del dextrometorfano, es ligeramente antihistamínico. Con lo cual, para las personas que tengan tos y también curse con un poquito de moqueo, pues podría venir fenomenal, porque también frenan un poquito, pero bueno, dependiendo un poquito, ¿no? Y luego también la recomendación, si persiste más de 48 horas, si hay dolor torácico, acudir al médico. SARS, COVID-19, pues es que os voy a contar que no sepamos, ¿no? Bueno, tos, fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta y alteración, esto es algo muy peculiar de la COVID, del gusto y del olfato y el cansancio. Si nos pasa esto y persiste más de 48 horas, hay ahogo, vale, no respiro, madre mía, y hay dolor torácico, acudo al médico, no me lo pienso, ¿vale? No se discute, eso no es negociable. Vamos a por lo siguiente, son la faringitis, laringitis y neumonía. La faringitis puede estar producida por dos cosas, o puede estar producida por un virus o por una bacteria, ¿vale? Primero vamos a pensar que es producida por un virus. Puede producir fiebre o dolor de garganta, ¿vale? ¿Qué se recomienda? Gárgaras de agua con sal, o pastillas o sprays, pastillas de chupar para el dolor de garganta, o sprays anestésicos, que contengan anestésicos y antisépticos. Antiséptico como podría ser el propóleo que hemos dicho, ¿no? El antiséptico natural, bactericida y bacteriostático. Bactericida que mata las bacterias y bacteriostático que frena su crecimiento, o sea, las que haya ya por lo menos no las deja multiplicar, y las que bactericida es que las que hay y encima las pocas que hay las mata, no solamente que no las deja crecer, sino que encima las mata. He explicado esto. Semillas de pomelo, pues también tendría el efecto de, pues eso, como un antibiótico natural que las mata, bactericida directamente, ¿vale? Las semillas de pomelo son bactericidas, matan, matan. Y se encuentra normalmente en extractos, que sería la forma más habitual. Eso en la forma natural, si así lo deseas, vuelvo a repetir. Que luego los anestésicos que hemos dicho, en sprays o en pastillas, también los tienes en farmacia que contengan lidocaína, benzocaínas, pues les hay, que también aparte pueden contener propóleo y demás, ¿no? Pueden contener las dos cosas conjuntas, porque hay muchísimo medicamento de venta libre en las farmacias hoy en día que puede contener múltiples componentes a la vez en un mismo producto, ¿no? Entonces, bueno, pues tenéis una gran variedad, una gama, si acudís, pues os pueden asesorar muy bien desde ahí para daros consejo con respecto a eso. Yo aquí solo os vengo a presentar los principios activos para que sepáis qué es lo que, digamos, tenéis que pedir, pero que ahí os sabrán asesorar. Si persiste más de 48 horas, acudir al médico y para descartar infección, sobre todo si es bacteriana, para que no, bueno, pues si es bacteriana, pues ya sabéis que hay que poner antibiótico, pero no tomarlo, ojo, cuidado, antes, porque ya sabéis que eso debilita el cuerpo y lo único que hace es que refuerza más las bacterias, las hace más fuertes y luego más resistentes al antibiótico, y cuando realmente lo necesites no las mata. Así que hay que ser responsables con el uso de los antibióticos y no tomarlos. Laringitis, influenza, rinovirus y bacteria.
puede producirse por las tres, ¿vale? Por una de las tres. Quiere decir que puede estar producido por los virus, tanto del resfriado, el rinovirus, tanto también como el de la gripe, la influenza, como una bacteria. ¿Qué tiene de peculiar? Que la laringe es donde están las cuerdas vocales, ¿vale? Que produce ronquera, afonía, tos, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Gárgaras con agua con sal y utilizar humidificadores. He de decir que también los humidificadores se pueden utilizar en los anteriores casos. Yo desde aquí siempre recomiendo con mucho cuidado, y también recomiendo que se tenga especial cuidado con la limpieza y la higiene de este tipo de aparatos, ya que se tienen que limpiar muy bien con un cepillito muy adentro por donde salen los orificios, por donde sale ese aire, ese vapor, y además se tienen que desinfectar. Yo os recomiendo desinfectarlo con un algodoncito, con alcohol sanitario, para que nos aseguremos de que no crean esporas en las esquinitas y no, al final, en vez de ser una cosa que nos beneficie, sea una cosa contraproducente, que al final acabemos inhalando algo que no sea tan deseable para nuestra salud, ¿vale? Desde aquí siempre lo recomiendo, y además no recomiendo más de 1 hora, 2 horas como máximo tenerlo, y luego después apagarlo, ¿vale? Los humidificadores siempre con mucho cuidado y mucha precaución y mucha higiene, ¿vale? Desde aquí, ¿qué se puede hacer con la laringitis? Gárgaras de agua con sal, los humidificadores hemos dicho, y los jarabes hay una peculiaridad, una planta que es muy específica para este tipo de patología, porque además se llama así, es una planta que se llama erísimo, y se llama también de otra manera, tiene 2 nombres, o sea, es la misma planta, erísimo o hierba de los cantores, ¿vale? De los cantores, es decir, de los cantantes. Vamos a trasladarlo a nuestros tiempos. Entonces, al llamarse así, pues es una planta que en realidad lo que actúa es, justamente se ha visto que tiene una acción muy específica sobre las cuerdas vocales, que las desinflama, y tiene un beneficio muy importante sobre esta zona del cuerpo. Entonces, bueno, pues sin duda alguna, si os pasa eso, tenéis afonía, ir a la farmacia a pedir algo que contenga esa planta, erísimo o hierba de los cantores. Un jarabe que contenga esa planta seguramente os devuelva lo más pronto que tarde la voz, ¿vale? Y la salud de vuestra laringe, de vuestras cuerdas vocales. Bueno, pues luego también decir que el propóleo, ya he dicho que como es mágico, pues también ayuda, porque las cuerdas vocales también se ven afectadas por bacterias que estén ahí alrededor, que den un poquito la lata, pues también si las matamos, pues ya de paso limpiamos un poco la zona, pues ayudamos a que mejore esa zona y sane, y así pues todo está ok. Si persiste más de 48 horas y hay fiebre, acudir al médico. Después está la neumonía, que esa ya, pues bueno, es bastante más grave y puede estar producida por un virus, por una bacteria o por un hongo, ¿vale? Puede estar producida por un hongo. ¿Cómo se caracteriza? Por una tos expectorante, es una tos fea, o sea, que expulsas el moco, bueno, es que te asustas hasta tú. Fiebre alta, dolor torácico, ¿vale? Duele el pecho, escalofríos, dificultad respiratoria y cansancio. ¿Te pasa esto? Vete al médico, o sea, no te lo pienses. Tienen que hacerte una placa torácica y medirte, bueno, el oxígeno y demás para que te miren pues muy bien. Así que dicho esto, me queda ya solamente las últimas 2 que yo he puesto aquí para que los podamos diferenciar bien, la bronquitis y la bronquiolitis, porque las he puesto aquí para que podamos diferenciar cuál es pues eso, la bronquitis es en los bronquios. Los bronquios es lo que baja por aquí, son los tubitos estos que se meten en los pulmones, ¿vale? Que van por aquí, van en forma de Y con los tubitos por donde entra el aire, entran en los pulmones, ¿vale? Entonces, estos son los bronquios.
inflamación de los bronquios, que puede estar producida por un virus o una bacteria. Y luego estos serían los bronquiolos, es decir, estos son los bronquios, estos tubitos gordos. Me voy aquí a la bronquiolitis, al dibujo, para explicaros un poquito, ¿vale? Y esta es la parte gorda para que entendáis. Y luego estos son los bronquiolos, los que están dentro, aquí dentro, esto que veis aquí tan así dibujado, que siempre habéis visto un pulmón dibujado con algunos ramilletes dentro y tal, pues estos son los bronquiolos. Los que están dentro de los pulmones son los bronquiolos, ¿vale? Y estos son los bronquios. Pues los bronquios, la bronquitis es la inflamación de los bronquios, el tubito este que hay gordo por fuera. Pero los bronquiolos están dentro, que son bastante más peligroso y más requiere de más atención por la peligrosidad que tiene, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a empezar por esta y vamos a decir que tiene como peculiaridad la tos seca o con moco, dolor de garganta, dolor torácico y fiebre. ¿Qué podemos hacer? Broncodilatadores, que te lo dará, pues eso, los inhaladores estos que dilatan los bronquios, porque está más cerrado, porque está inflamado, tiene una inflamación y el aire por donde entra no entra tanto, entonces no puedes respirar y hay que dilatarlo, ¿vale? ¿Qué podemos hacer también? Lavados nasales con suero fisiológico, con agua de mar y demás. Tomar mucolíticos, lo que hemos dicho, los mucolíticos, ¿cuáles son? La acetilcisteína, la bromexina, el ambroxol, el ambroxol es bastante fuerte también. Siempre que tomamos mucolíticos hay que tomar muchísima agua, muchísimo líquido, porque a la par, porque si no, no hacemos nada, ¿vale? Es que si tomas esto para fluidificar el moco, pero luego no le das líquido para que tenga donde, o sea, disolverlo, para que nos entendamos, porque eso es una sustancia que disuelve, pero disuelve en algo. Si tú no le das algo donde disuelva, solo le das el disolvente, no hace nada. Quiero que entendáis eso. Hay que beber mucha agua cuando tomáis un mucolítico, porque la gente te da mucolítico en la farmacia, pero no te dice que es que tienes que beber agua, tienes que beber mucha agua, ¿vale? Hay que tenerlo muy claro eso. Entonces, pues desde aquí, beber mucha agua con los mucolíticos, siempre con la acetilcisteína, con la bromexina o el ambroxol, todos estos jarabes que contienen estas palabras, cuando te lo dé el médico, bebe mucha agua. El Liantén, Malvasico, Dorsera, este tipo de jarabes que contenga esto es un antitusivo, es más bien para la tos más bien seca. Es como el dextrometorfano, ¿vale? Que te calma, es un antitusivo, calmante de la tos irritativa, tos seca, que te nerviosa, ¿vale? Que toses y toses y toses y no dejas de toser, pues te calma, ¿vale? Te lo para. Pero no es un mucolítico como tal. Y si hay silbido o falta de aire, acudir al médico. Luego está la bronquiolitis que hemos dicho, también está producida por un virus o por una bacteria, y en concreto está producida por el virus sincitial, que es el VRS, que ha dado mucha guerra y ha llenado páginas de periódicos y de YouTube y de todas las televisiones y de todos los programas, porque ha dado en los últimos tiempos, ha estado resurgiendo bueno, pues muchísimo, y ha estado en todas las noticias. Hay vacuna para ello, ¿vale? Que lo sepáis, para los que quieran. Habitualmente se suele dar más en niños, sobre todo es más peligroso y hay que tener más cuidado en los bebés, en los niños menores de 2 años. Es la inflamación de los bronquiolos, como hemos dicho, cursa con tos seca o con moco, luego con dolor de garganta y con hundimiento de costillas o fiebre. ¿Qué hay que hacer? Hidratar al niño, darle muchos líquidos, dependiendo de si está amamantándole o no, dándole leche o de pecho o de biberón, o ya no toma leche o no toma biberón, no toma pecho, pues darle líquidos, agua, zumos, lo que sea, o leche con la taza o con lo que sea, darle líquidos, muchos líquidos, sopitas, lo que sea. Hidratarle, lavados nasales con suero fisiológico, con agua de mar, broncodilatadores y mucolíticos como los que hemos visto, ¿vale? Que ya te dará el pediatra.
y demás, y si hay silbidos, falta de aire o hundimiento de las costillas, es decir, cuando el niño empieza, respira y se le hunde mucho las costillas, es decir, se le hunden las costillas, vete al pediatra de urgencia, porque está en un estado crítico, o sea, tiene que tener aquí un cuidado el padre o la madre o la persona que se haga cargo de esos niños, que hay que observarles muy bien porque es una situación muy peligrosa y hay que acudir de urgencia al pediatra. Después tenemos aquí la tos seca y la tos productiva, que quería destacarlo como por separado para que sepamos las distintas posibilidades que tenemos en la farmacia para las distintas toses. La tos seca, dextrometorfano, cloparastina y la drosera, el Llantén y el Erisimo. Como hemos dicho, estos son antitusivos que calman la tos. El dextrometorfano y la cloparastina son antitusivos, calman la tos seca irritativa nerviosa, la que no dejo de toser y me calma. La cloparastina además también tiene un ligero efecto antihistamínico, que también para los que tienen el rinovirus, que es el resfriado común, que bueno, también cursa con un poquito de moqueo nasal, pues también les ayuda a frenar un poquito ese moqueo constante y también de paso pues les puede ayudar. Algún jarabe que contenga esto podría estar indicado si es el caso. Y la drosera pues es el dextrometorfano natural. El Llantén pues es como hace un poquito de las dos cosas, porque es la planta esta un poco mágica que está, como veis, tanto aquí como aquí, porque es también mucolítica pero también es antitusiva. Y el Erisimo lo he metido aquí porque estaría solo en la tos seca, porque está más relacionado con esa tos irritativa que está relacionada con la ronquera, con la fonía y las cuerdas vocales, entonces lo he metido ahí, que sería la drosera es esta, el Llantén y el malvasico. Que aquí nos vamos a la tos productiva, que ya aprovecho el malvasico, que lo hemos dicho, que sería un mucolítico, ¿vale? Como la acetilcisteína, el ambroxol, la bromexina y el Llantén. Todos estos son mucolíticos, ayudan a fluidificar el moco y por tanto hay que beber muchísima agua para ayudar a que estos principios activos diluyan el moco en agua, que para eso le damos agua, ¿vale? Le damos estos productos y luego le damos el agua para que así con las dos cosas pues podamos eliminar ese moco. Dicho esto, nos quedan las soluciones naturales para mejorar todos estos procesos. Tenemos la equinacia, que mejora el sistema inmunitario, el propóleo, que es un antiséptico, que hemos dicho, de la zona, que limpia, y luego es un bacteriano y bactericida, lo que hemos dicho, bactericida y bacteriostático, que mata y frena el avance de las bacterias, de la proliferación de las bacterias. Y las semillas de pomelo, que hacen lo mismo, es el antibiótico natural por excelencia. La drosera, que es antitusiva, el Llantén, que es un poco las dos cosas, mucolítico y antitusivo, el malvasico, que es mucolítico, y el Erisimo, que es exclusivo, la hierba de los cantores, que es para las cuerdas vocales, la laringitis. Y desde el consejo médico, desde luego, la vacuna, la vitamina C y el zinc, que sería uno de los complementos que podrían estar indicados para mejorar este sistema inmunitario, junto con la equinacia también, si así lo deseas. Después tendríamos otras soluciones naturales, que sería desde la alimentación y la dietética y todo lo que comes, que podías tener los probióticos y los prebióticos, que no es lo mismo, ¿vale? Los probióticos ya son aquellos alimentos que ya contienen los bichitos que ya nos hacen directamente en el intestino, entran ya vivos, que ya los contiene el alimento, que son los alimentos fermentados como el kéfir y el chucrut, que por aquí lo tenemos, chucrut y kéfir, ¿vale? Y luego los prebióticos, que serían fibra, que a partir de esa
fibra, a partir de esos alimentos, se generan en el intestino estos bichitos que necesita el intestino, el organismo, para mejorar el sistema inmunitario. Prebiótico es que a partir de este alimento se fabrican estos bichitos que son beneficiosos para mejorar el sistema inmunitario. Y el probiótico es que ya vienen los bichitos directamente, entran en nuestro organismo y directamente nos benefician, ¿vale? Son ya directamente los bichitos, y aquí son a partir de estos alimentos creamos los bichitos, ¿vale? Si le damos estos alimentos, nuestro cuerpo es capaz de fabricar estos bichitos, ¿vale? Así que hay que comer los probióticos ya directamente, y los prebióticos también. ¿Dónde encontramos los prebióticos? En toda la fibra de los alimentos. ¿Dónde está la fibra de los alimentos? En la fruta, la pectina, sobre todo, y la piel de las frutas, la verdura, los cereales integrales, sobre todo los integrales, los que no son refinados, ¿vale? La legumbre y sobre todo la cebolla, ajo y puerros. En esto estaría indicado que los comamos para que nos beneficiemos de todo ello. Y por último, daros unos consejos generales que como no podía ser de otra manera, los 3 más básicos me he centrado solo ahí. Ya sabéis que luego son muchos más, que ya os lo dirán mucho por la tele y en muchos sitios. Consejos: beber mucha agua, lavarse muy bien las manos y descansar bien, si se tiene cualquier virus de los que hemos nombrado. Desde aquí, si has llegado hasta este minuto, te doy las gracias, como no podía ser de otra manera. Desde Vivir Mejor con Arabela te animo a que te cuides muchísimo, te mimes mucho, con mucho amor propio, cuides de ti, cuides tu salud, cuides tu alimentación, cuides tu ser, tu interior y tu exterior, el ambiente en el que estás, y te cuides a ti mismo. Te quieras muchísimo y nos vemos aquí en la próxima cita. Si tú quieres, ya sabes que te espero con mucha ilusión y con muchas ganas. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, me ayudarás con ello, ya lo sabes. Suscríbete, déjame en los comentarios saber si te ha gustado. Por lo menos bueno, te leeré y sabré que estás ahí al otro lado y que te ha gustado. Déjalo escrito y comparte el contenido con gente que creas que le pueda gustar, que le pueda interesar el contenido, y te veo pronto por aquí en cualquiera de los ámbitos que tengo en este canal, cualquiera de los temas que te puedan interesar, más allá de la farmacia o de pilates o las meditaciones. Te espero con mucho gusto. Hasta pronto. Gracias. Un beso. Chao.